Bueno, amigos de Almuerzo de Negocios, y qué bueno estar por aquí con ustedes en un programa más de esta serie de programas especiales que son resumen del año 2024 y también ya poniendo un poco los ojos en el año 2025. Agradecer a toda la audiencia de este programa Almuerzo de Negocios que nos sigue a través de Radio 89.3 FM Sentido, a través de nuestro canal de YouTube y a través de todos nuestros sistemas de podcast. Hoy, programa que es el más... Lo que pasa es que no lo iba a decir para que no se me inflara el invitado. El programa más esperado de todos los años. Este es el programa más esperado de todos los años, porque somos los únicos que tenemos el colaborador y la fuente certificada para venir a decir aquí qué fue lo que ocurrió en el mundo de la inversión publicitaria en la República Dominicana. Y este día vamos a estar con Alejandro Alba de Media Tracker, como siempre, pues llevando todo lo que está ocurriendo en este mundo de la inversión publicitaria. Todos los medios, los que le llaman medios tradicionales, pero también la inversión en el mundo digital, la vamos a estar viendo con Alejandro Alba en este almuerzo de negocios. Vamos a estar desde aquí en las próximas 2 horas hablando todo este tema de inversión publicitaria y estaremos por aquí un servidor, José Luis Ravelo, acompañado de Rafael Fernández y Mendoza, que está ansioso por escuchar los números que Alejandro nos tiene para todos nosotros. Rafael. Sí, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches para todo el público de Almuerzo de Negocios, ya que nos siguen a través de diferentes plataformas. Agradecer como siempre a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, y a Centro Cuesta Nacional y Supermercados Nacional, que hacen la gran diferencia. Recuerden seguirnos a través de todo este multimedio que hemos preparado para ustedes, ya que tienes la bondad de poder escucharnos en vivo a través de 89.3 FM Sentido y a través de redes sociales, a través del canal de YouTube. Tenemos servicios de podcast. También puedes acceder a la página para informaciones adicionales. Así que ahí está todo lo que hemos preparado para ustedes para que no te pierdas estos programas especiales a través de diferentes vías. Recordándole al público que en estos programas especiales no tomamos llamadas telefónicas porque estamos resumiendo un año completo en 2 horas. Sí. Una labor titánica de Alejandro y de los demás colaboradores para traernos un contenido íntegro de lo que ha sido este año 2024. Así es, y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida ya oficial a nuestro colaborador, nuestro amigo, Alejandro Alba, el hombre de los numeritos de la publicidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Gracias a ustedes por extenderme siempre esta invitación. ¿Cuántos años que tenemos haciendo este programa? Eso venía yo pensando en el carro. Pero nosotros, la empresa va a cumplir 22 años en febrero del 2025 y creo que por lo menos 15 años. Sí, 15 años, Claro. Para que tengan una idea, Almuerzo de Negocios ahora en el 2025 va a cumplir 17 años. Es decir que nada más hubo como 2 años en donde no teníamos este No, y probablemente estoy mal contando porque yo estoy seguro que fui invitado a Marketing Mix. Por supuesto. Claro. Un sábado. Claro. Y en la época en donde convivían los 2 programas. Sí, claro. O sea, es posible que date hasta más de 15 años. Es algo que ya se ha convertido en una costumbre de estar aquí presente. Mucha gente, clientes y clientes potenciales de la empresa siempre me contactan porque conocen a través del programa las informaciones que nosotros manejamos y compartimos acá. Sí. Y nada, excelente vehículo para nosotros poder contribuir, vamos a decir, con la formación y con el conocimiento de dominio público de cosas que en la industria o sea, el que no pertenece a la industria como tal, o sea, el que no funciona en el ecosistema de nosotros, ya sea en una agencia o en un departamento de medios de una empresa del sector privado o del gobierno, o que no trabaja en el área de investigación,
no sabe mucho de dónde salen y cómo se producen estos números. Pero me voy a ir más lejos, Alejandro. Esto es un tema endémico, porque es que somos un país que vivimos de espalda a las estadísticas. Siempre hemos estado de espalda a las estadísticas. Tenemos los números, pero no nos gusta compartirlos. Y entonces, el hecho de venir aquí y hablar de estos números con mucha frecuencia, y es una crítica que yo le tengo a mucha gente, porque la gente tú le dices, el 32% de los dominicanos comen chicle, y dice, yo no creo ese número, digo, pero dame el tuyo. Exacto. Ah, bueno, no, pero entonces, aquí están los números, y creo que la pregunta más habitual que nos hacen después de que ven este programa, en todos los años que lo hemos hecho, es, ¿de dónde salen estos números? ¿Cuál es la metodología de donde tú consigues esta data y por qué es tan confiable esa data que tú nos traes todos los años? Bueno, es muy válida la pregunta y a mí también me la hacen, me escriben cuando uno participa acá. Lo primero que tienen que entender muchas de las personas que no pertenecen a la industria o que no están familiarizadas con cómo funciona la industria es que básicamente en el mundo de los medios hay un ciclo. El ciclo comienza con la parte de investigación, que es donde entramos nosotros. Sí. Vamos a decir que nuestra investigación sirve a los clientes, a las agencias como intermediarias o a los propios clientes para tomar las cifras estadísticas del proceso de la investigación para desarrollar una estrategia de planificación y compra. Así es. Ejecutan la compra y luego nuevamente en el ciclo del monitoreo o de la investigación encuentran las conclusiones de la efectividad de esa ejecución. Buenísimo. Entonces, nosotros como empresa básicamente estamos situados en el nicho de lo que es la parte de investigación y como toda empresa de investigación utilizamos técnicas y metodologías científicas para hacer el proceso del monitoreo. El monitoreo va a servir tanto para entender lo que se logra con la ejecución, pero también lo que se necesita hacer para proyectar una ejecución que promueva, vamos a decir, cierto nivel de eficiencia. Entonces, para eso, lo primero que nosotros hemos establecido en los últimos 22 años es una infraestructura que recolecta datos de manera automatizada, pero también con la asistencia de un personal especializado, para tabular estadísticamente todo lo que está produciendo en un universo de medios que son cubiertos por el proceso de monitoreo. Buenísimo. Digamos, en el caso de la radio, nosotros grabamos de manera automatizada los contenidos de 350 emisoras. ¿Cuánto? A nivel nacional. 350. Un número. Hemos ampliado a todos los pueblos del país, vamos a decir. El proceso de recolección se hace capturando la señal del aire. O sea, no es... no es de que online, no es de que tuning, no es nada de eso. O sea, hay que tener físicamente equipos que están en sitio grabando lo que las personas que están en ese sitio tienen la posibilidad de escuchar. Bien. Se capturan y entonces todo ese proceso de captura se analiza en forma electrónica y automática con herramientas que han costado licenciamientos o compras o desarrollo para que softwares nos puedan identificar de manera automática, rápido y ágil los anuncios que están siendo transmitidos por los diferentes medios. Es el mismo modelo que se utiliza replicándolo para 60 canales de televisión nacional y cerca de 180 canales de cable de las 3 principales prestadoras de servicio. En lo que son esos medios electrónicos, eso es lo que se utiliza. O sea, eso de tener 4 gente oyendo y mirando si me pusieron el anuncio, eso realmente no, ni es eficiente ni permite una metodología de cobertura científica, porque nosotros no estamos tabulando de modo especializado a requerimiento de un cliente una campaña, sino que estamos documentando la industria completa y todos los clientes del universo. Entonces, igual para la vía pública hay otra metodología, igual para los impresos hay otra metodología, igual para lo digital hay otra metodología, pero todas son metodologías científicamente aprobadas
dentro de las industrias internacionales. Muy bien. Son técnicas que son las que se utilizan en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Puerto Rico, en los países donde tú te puedas imaginar. Nosotros estamos a la par o más avanzados que muchos, Wow, en el qué caso bien. de Centroamérica. Importante. Y ¿De qué inversión estamos hablando, Alejandro? Yo sé que a ti no te gusta hablar de esos temas, pero hay una inversión importante en servidores, en herramientas tecnológicas, en software. bueno, hay un monto acumulado de 22 años y de mucho desarrollo de herramientas propias nuestras, Muy bien. que han sido desarrolladas por ingenieros con experiencias internacionales. Nosotros en la formación de la empresa a principios hicimos inversiones cuantiosas. Esas inversiones estuvieron en su momento costeadas y financiadas por las principales agencias del país, Ya. que lo veían como una necesidad para operar una industria de una manera eficiente, Claro. y a la par con cómo se manejan las otras. Y hay otras herramientas que sobre el tiempo uno ha podido ir incorporando mediante representaciones estratégicas, Sí. como el caso de Comscore, que Sí. nosotros presentamos acá hace unas semanas, y otras, AdQuality, Social Life, diferentes herramientas que hemos ido adquiriendo mediante alianzas y joint ventures internacionales, porque nosotros hemos podido ir a otros países, el caso de Trinidad, Jamaica, Buenísimo. Colombia, Argentina, Guatemala. Sí, viendo las mejores prácticas de esos países e implementándolas por aquí. Y con esas alianzas ir intercambiando tecnologías, es decir, lo que ellos no tienen allá, nosotros lo podemos suplir y viceversa. Entonces, esas alianzas se han hecho. Eso es cómo se recolecta y la razón por la que existen. Nosotros, hay algo súper simple que yo le explico a los clientes. Quien nos contrata a nosotros nos contrata por una de dos razones. Nos contrata, número uno, porque necesita una fuente tercerizada para auditar o verificar su compra publicitaria. Claro. Por ejemplo, una institución gubernamental o una institución del sector privada que ejecuta una compra no quiere que sea juez y parte quien lo coloca, a pesar de que hay muchas empresas de agencias de medios que nos contratan y utilizan nuestra data para certificar los clientes, la data de sus clientes. En ese caso, sí, nosotros estamos sirviendo como tercerizados porque ellos no tienen la forma de manipular los datos nuestros, sino que los datos de nosotros vienen sellados, se le entregan modos sellados y sirven como certificados para sus clientes. Es decir, es imposible que una agencia de medios que tenga una cartera de 50, 60 clientes, nosotros tengamos 50 o 60 contratos individuales con esas agencias, sino que los acuerdos que hacemos con las agencias, por ejemplo, las 4 principales agencias de medios o 5 principales agencias de medios, ellos tienen que tener la capacidad de utilizar la herramienta para verificar sus anuncios, pero también investigar, que es la segunda razón, la competencia de sus clientes, para ellos poder planificar en base al entorno de lo que esté pasando en los medios con la publicidad que ellos le van a ejecutar a ese cliente. Es decir, si yo soy una agencia y voy a planificar una campaña, para yo saber cuánto ese cliente debe de invertir, yo necesito saber qué tan saturado está el mercado de publicidad. Ve que está haciendo la competencia. El competidor, cuánto está invirtiendo, cuánto yo debo de invertir. Si el competidor invierte 10, tú no puedes aspirar a invertir 2. Exactamente. Porque por cada 2 que tú pones, él pone 5. Sí, entonces se va a oír muchísimo más entonces, la publicidad de tu competencia que la publicidad Entonces, tuya. Para los que están en la industria, saben que hay métricas de alcance y frecuencia, que son las que se logran midiendo, cruzando datos de audiencia con GRP y TRP, con los targets, para uno saber cómo atacar o cómo llegarle a un grupo de personas, blanco de público de la marca, con los mensajes de comunicación. Entonces, esos datos de nosotros sirven para eso dos, o para verificar la publicidad del cliente o para suministrarle datos de su competidor para que ellos puedan medirse con la misma vara dentro de un entorno competitivo en el ámbito de los medios. Entonces, a propósito de que en estos días hemos visto, Alejandro, gente hasta cierto punto cuestionando la pertinencia, la labor de las centrales de medios, de las agencias publicitarias. Tú que eres un ente que está mirando desde afuera toda la industria y que de hecho estás auditando y monitoreando el trabajo que esas
agencias y que esas centrales de medios hacen. Obviamente, el valor agregado que una agencia aporta es significativo para los clientes, sea ese cliente una empresa privada o sea el Estado Dominicano. Entonces, hemos visto ahí un poco como de desinformación al respecto de cuál es la labor de una agencia de medios. Yo veo que es un tema de desconocimiento, vamos a decir. Quiero pensar que es así. Sí. A principios de la década 2000, a nivel internacional, a nivel mundial, surge un fenómeno de especialización en la industria publicitaria, donde antes una agencia de publicidad que tenía adentro bajo el mismo techo todos los departamentos de investigación, colocación de medios, creatividad, producción, todo en un solo sitio, se comenzó a especializar y a desprenderse módulos, cada uno, para poder hacer fuerza con las fortalezas de cada uno de esos módulos. Entonces, ahí es donde se desprende lo que son las agencias de medios o centrales de medios que hoy conocemos, que no fue algo que se inventó aquí, sino que es una corriente que viene desde entonces. Y esas agencias de medios, básicamente, lo que hicieron fue traer la formación especializada de personas capacitadas en manejar herramientas y ellos, a su vez, hacer inversiones para poder tener en su carpeta disponible en modo continuo los estudios de investigación, como son los estudios de medición de audiencia, como son los estudios de medición de la inversión publicitaria, como es el proceso del monitoreo, como son los otros estudios que sirven de apoyo, vamos a decir, recordación de marca, para poder darle un contexto a la ejecución de planificación. Entonces, cuando tú tienes una agencia que se especializa en comprar todos esos estudios, tú estás liberando a los clientes de hacer estudios que a lo mejor no guarden relación con los mismos estándares, sino que se está estandarizando en base a un consenso de industria, lo que son cada uno de esos estudios con las métricas que los clientes van a trabajar. Los clientes se involucran. Y comprar mejor precio también, ¿no? Porque tú estás comprando en volumen. Además, cada agencia de medios que adquiere una cartera de productos, muchas de las agencias, las principales 6 agencias de medios del país, todas son multinacionales. Eso significa que con la globalización, marcas multinacionales hacen acuerdos internacionales. Es decir, si Coca-Cola opera con una agencia en Estados Unidos, en Japón, en América Latina, es con la misma agencia que va a estar trabajando acá. Entonces, eso le da un beneficio a la agencia a crear un músculo de compra, porque cuando esa agencia va a negociar un tarifario con un medio en particular, con un canal, con una emisora, con un periódico, con un medio digital, con un suplidor de vía pública, pueden negociar en base al volumen que representa y no en base al cliente individual que está negociando. Y otro dato importante que es relevante que lo hagamos y quizás que nos extendamos un poquito más aquí en este primer bloque es cuando usted y nosotros que estamos en la industria como medio, cuando una agencia te manda un contrato de 100 pesos, esos 100 pesos no son para la agencia. No. Esos 100 pesos son porque ellos son un intermediario que va a recibir esos 100 pesos, le va a pagar probablemente 80 al medio, en donde se colocó, entiéndase en este caso, almuerzo de negocio, y ellos solo se quedan con una comisión por el trabajo de haber planificado, de haber estructurado, de haber investigado, de haber eficientizado, de haberle ahorrado dinero al cliente. Entonces, hay algunas agencias que han negociado que es 10%, otras 12%, otras 20%, que quizás es el estándar de la industria. Pero cuando una central de medios factura 100 pesos, no está recibiendo 100 pesos. Es decir, recibe 100 pesos, pero no se queda con esos 100 pesos. No, mira, hay 80 o 90 que se van al medio. En ese aspecto hay algo importante. Mira, las agencias de medios, por tener el beneficio de comprar en volumen, tienen un crédito asignado por los medios. Entonces, por ejemplo, cuando una agencia te coloca aquí en el programa, tú facturas y normalmente tu ciclo de cobro son 90 días. Porque dentro de ese periodo de 90 días,
ellos tienen que recolectar todas las facturas de medios como hacer una conciliación, compararlo con el monitoreo, validar que se ejecutó la pauta, hacer todo un trabajo clerical para entonces presentarle al cliente el resumen de la facturación ejecutada y verificada para que el cliente le pague a ellos y ellos entonces pagarle al medio. Cuando ellos le pagan al medio, ellos retienen lo que se llama la comisión de agencia, que básicamente está estandarizada a nivel internacional en un monto de un 20%, y ese 20% debe de darle a ellos para cubrir todo lo que hablamos en principio, todos los estudios, todo el personal especializado, todo lo que conlleva el proceso de hacer que la pauta se manifieste al aire. Entonces, cuando nosotros miramos, que vamos a ver en un momentito cuánto invierten los clientes, por ejemplo, un cliente como Koala o Claro o Nestlé o Cervecería o Brugal, que van a aparecer aquí con miles de millones de pesos al año, cuando ellos ejecutan una pauta, la agencia tiene ahí entonces una comisión que retiene por toda esa labor. Porque para que tengan una idea, un estudio de audiencia en un medio como la televisión, por ejemplo, le cuesta a una industria como esta a partir de $1,5 millones al año. O sea, aquí tenemos, y no tenemos aquí medidoras quizás de las más grandes del mundo, porque aquí cuando se han hecho licitaciones, que nosotros hemos participado en esas licitaciones, aquí se han presentado empresas de primer orden mundial que no hacen nada por menos de $2 millones al año. Entonces, un cliente no puede disponer de financiar eso. Y y ahí estamos hablando solamente de la televisión, no estamos hablando de cómo levantar la audiencia de radio, de vía pública, de medios digitales, como el caso televisión de Comscore, por cable, con nosotros, la televisión por cable, los impresos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú vas sumando todos esos estudios y la industria como tal tiene una forma de cómo segregar y repartirse esos costos para ellos las agencias cargar con esos costos y los clientes y poder utilizar esas herramientas como un atractivo para persuadir clientes a que trabajen con ellos. Entonces, cuando tú miras eso y comienzas a sacar números, eso es parte de lo que se financia con el 20% que la agencia maneja. Entonces, es bueno personas que no están dentro de la industria, cuando oyen estos números, porque yo a veces me siento hasta mal hablando de tantos números, que la gente puede pensar, o sea, del festín, pero aquí hay una población, yo le hablo de 354 emisoras, de 70 canales, de 180 canales de cable, de casi 500 portales de internet, de las plataformas de redes sociales, todas esas cosas son cientos o miles de medios que están participando en la distribución de ese pastel. Y en el caso de las agencias simplemente sirven de guía para hacer una distribución y de eficientización en todo ese proceso. Y en el caso específico que tiene que ver con el medio, es decir, con la parte de o el programa de radio, de televisión o el programa digital, señores, inmediatamente te llega una orden de compra de una agencia, es el aval en el cual tú vas a tener ese dinero de retorno y se te va a pagar. Y la confianza. La confianza, porque muchas veces, Alejandro y Ravelo, no conocemos el cliente que está colocando. Y si te llega con el sello de la agencia, tú inmediatamente colocas esa publicidad. Y ofreces crédito a la agencia, no al cliente. No al cliente, porque tú no tienes ninguna, muchas veces tú no tienes ninguna relación con el cliente. ¿Y este cliente quién es? Y hay que estar claro, al Estado Dominicano, las agencias de medios le han ahorrado miles de millones de pesos. Es la realidad. Porque el Estado Dominicano, hace 20 años atrás, los medios le facturaban al doble y al triple del precio, porque tú no sabías cuándo tú ibas a cobrar y tú no sabías siquiera si tú ibas a cobrar. En el momento en el que las agencias de medios se metieron en el negocio, ahí se tranquilizó todo el mundo y dijo, bueno, yo te voy a facturar al mismo precio que le facturo al sector privado y sencillamente ya yo tengo la garantía porque tú me entregaste una orden como una agencia de medios. Entonces, querer quizá por desinformación, como tú dices, Alejandro,
querer decir ahora como que el negocio de las centrales de medios es un negocio turbio y que hay como gato entre macuto y que es un foco de corrupción. Es un completo desconocimiento por parte de gente que lo que andan buscando noticias amarillitas, en algunos casos, para tener view y para tener sonido en los medios de comunicación. Es todo lo contrario. Realmente no, yo no, o sea, no lo veo es como, quiero pensar que es una desinformación, porque no creo que nadie adrede haga una labor de sensacionalismo para reestrujar, vamos a decir, el trabajo de una industria que se ha ido desarrollando y que en nuestro país cada año va haciéndose más profesional y más eficiente y que va avanzando con los tiempos al paso con lo que se están haciendo en otros mercados desarrollados. O sea, cuando uno ve un anuncio que salga, por ejemplo, en YouTube, en la transmisión de este programa, cuando esté colgado en YouTube, eso llegó ahí no por YouTube, llegó por una agencia. Claro. Y aclarar algo, Alejandro. Totalmente. Que lo decidió colocar ahí en base a un estudio científico y una estrategia científica. Te está llegando por algo. Porque tú fuiste geolocalizado, porque te targetearon por tu edad. Cumpliste con una cantidad de parámetros que son los que van acorde con la marca que está haciendo la publicidad. Alejandro, y aclarar ya para irnos a este primer break. Señores, las crisis se cobran. Es decir, las agencias tienen su adendum y tienen su tarifario de manejo de crisis, tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, eso se cobra también. No, porque probablemente cuando tú tienes un problema legal, tú buscas un ingeniero. No, tú buscas un abogado. Un abogado. Cuando tú tienes un problema de gas en tu casa, ¿tú buscas un plomero? No, tú buscas un especialista en instalación de tanque de gas. Entonces, cuando tú tienes una crisis de comunicación, ¿a quién tú buscas? A un profesional, a un experto en comunicación que va a poder contener el daño que se puede crear por una crisis en un momento determinado. Tal cual. Entonces, bueno, nada, eso ya usted ve cómo pasamos en el preámbulo. ¿Cómo fue que arrancamos este programa especial de inversión publicitaria, hablando de metodología, pero también un poco aclarando unos puntos? Porque el que no esté en esta industria, como nosotros, que tenemos 30, 35 años trabajando en la industria, ya sea del lado del cliente o del lado del medio de comunicación e interactuando con agencias. O en los lados como yo. Claro, que lo único que han hecho las agencias en este país es ahorrarle dinero a los clientes, sea el cliente una empresa privada o sea el cliente el Estado Dominicano, y eficientizarlo y hacerlo científicamente, como dice Alejandro del principio. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con más. Vamos a ver cuánto se invirtió en la República Dominicana durante el año 2024. Qué filete.